En este capítulo el apóstol Pedro habla a la iglesia de la esperanza que tenemos y de nuestra condición de peregrinos en el mundo. Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrino es el que no tiene ciudad permanente, sino que va en pos de la futura, de la que esperamos, de la que cuyo arquitecto y constructor es Dios. Originalmente Pedro le escribió esta carta a los expatriados de la dispersión que estaban en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, según el conocimiento previo de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y a ellos les escribe precisamente los primeros que conformaron la iglesia fueron los israelitas, según los primeros 7 capítulos de los Hechos, pero según el capítulo 8, en aquellos días hubo una gran persecución en Jerusalén y todos fueron esparcidos y solo quedaron en Jerusalén los apóstoles. Estos se esparcieron por Judea y por todas estas ciudades y países de la cuenca del Mediterráneo, y estaban allí como expatriados y dispersos. Y el apóstol les dice que además de estar expatriados y dispersos, recordaran que eran peregrinos sobre la tierra. Aleluya. Que no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vamos a hablar esta noche de la esperanza cristiana. ¿En qué está fundada la esperanza cristiana? El apóstol lo dice en medio de alabanzas: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados en este mundo por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. La esperanza cristiana es una esperanza gloriosa, bendita y bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los que están esperando al anticristo, o los que están esperando que la iglesia pase por la gran tribulación, o los que están esperando el fin del mundo, tienen una esperanza aterradora, no una esperanza gloriosa ni bienaventurada. Hace unos pocos meses, una iglesia en California que tiene un programa radial que lo oyen por aquí en toda Latinoamérica, radio familiar, entonces pusieron vallas en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, vallas que valen $1,000 mensuales, el arriendo de cada valla. Tenían una flota de camiones con letreros por detrás, por delante y por los lados, diciendo que Jesús venía el 21 de mayo y que
después de eso sería el fin del mundo. Pasó el 21 de mayo y no ha pasado nada. Bueno, así es como han nacido unas cuantas religiones, como el adventismo. El adventismo nació en 1843 porque el señor William Miller se le ocurrió que Jesucristo iba a venir en ese entonces y comenzó a anunciarlo. No vino. Entonces dijo que se había equivocado porque había usado un calendario anterior y que venía en el 44 y tampoco vino. Entonces él, decepcionado porque sus discípulos se le disertaron, entonces se volvió a la iglesia donde él estaba, que era un presbiteriano. Pero una de sus discípulas, doña Elena de Huay, entonces ella arregló el asunto diciendo que no, que Jesucristo no había venido a la tierra, pero que sí había venido al santuario celestial. Así nació el adventismo en 1844, no tiene ni 200 años. El ruselismo, los mal llamados testigos de Jehová, lo mismo. Theodore Russell era discípulo también de William Miller, y entonces él dijo que Jesucristo iba a venir en 1914, y como tampoco vino, entonces dijo que había venido a establecer el reino, el cielo. Bueno, y el mormonismo comenzó en 1830. Todas esas religiones no tienen ni 200 años siquiera. El cristianismo tiene ya 2000 años. Y a pesar de todas las persecuciones que ha habido contra la iglesia a lo largo de esos 2 milenios, el cristianismo sigue su marcha porque tiene una esperanza fundada. No. Digan amén y no aplaudan. Los aplausos son una cosa moderna que se ha metido en la iglesia. En la iglesia siempre se ha dicho amén, porque eso quiere decir así es, eso es lo correcto. Ahora hasta los predicadores piden aplausos, las cantantes piden aplausos, esos son muletas. Que hay predicadores que necesitan muletas para poder predicar y cantantes que para poder cantar necesitan muletas. Lo que hay que decir es amén cuando se dice lo correcto. Y así tenemos menos ruido y habrán menos sordos. Porque yo ya estoy sordo porque tengo 56 años de escuchando ruido. A lo largo de todos estos años, el ruido de la música, el ruido de los predicadores gritones y todo eso, el ruido produce sordera, no se les olvide. Entonces, digan amén, que es lo correcto, o aleluya, pero no hagan eso, porque no es lo mejor ni lo correcto. Entonces, todas esas religiones se han formado precisamente en función de personas que han supuesto algunas fechas, y como está escrito, el día y la hora nadie lo sabe, han quedado mal. ¿En qué se funda la esperanza cristiana? Esto es importantísimo. Hoy en día todo el mundo tiene esperanza. Y hasta hay un dicho común que se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Los solteros tienen esperanza de casarse. El que no tiene trabajo tiene esperanza de conseguirlo. El que está enfermo tiene esperanza de sanarse.
Todo el mundo tiene esperanza, pero eso son esperanzas temporales, materiales. Y también hay los que tienen esperanzas eternas, pero que están fundadas en mortales. El budismo nació hace más de 3000 años, pero Buda es un difunto. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, es otro difunto. Si usted va a Roma, allá al Vaticano, ahí le van a mostrar la galería de los sepulcros de los papas. La Biblia dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni los que descienden al sepulcro. Todo lo que te venga para hacer a la mano, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde vas no hay industria ni sabiduría, ni los muertos alabarán a Jehová. Si el muerto pudiera hacer algo, los vivos nos evitaríamos lo que tenemos que hacer: comprarle la pijama de madera, vestirlo, arreglarlo y ponerlo en la pijama de madera y llevarlo a la morada donde va a dormir hasta que venga la resurrección. Los muertos nada saben. Confiar en los muertos, invocar a los muertos es una insensatez, pero el mundo está lleno de eso. La esperanza cristiana se funda en la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer otra vez por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué está fundada en eso? Porque el problema del hombre son dos cosas: el pecado y la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino al mundo para quitar esas dos cosas. El pecado es la causa de la muerte y la muerte es el efecto del pecado. Jesucristo vino para quitar la causa y el efecto y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo quitó el pecado en la cruz. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por el profeta Juan, cuando subió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él como paloma, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento. Y enseguida el profeta lo señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y el capítulo 9 de Hebreos nos dice que Cristo no entró en el santuario hecho de manos, es decir, en el templo en Jerusalén, para ofrecer los sacrificios que allí se ofrecían, porque si así lo hubiera hecho, habría necesitado padecer muchas veces
desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados, y la segunda vez vendrá sin pecado para salvar a los que le esperan. Y el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos dice: sacrificio y ofrendas y holocaustos por el pecado no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, como está escrito en el rollo del libro, me preparaste cuerpo. Quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad, en la de aquel que vino al mundo a través de un cuerpo preparado en las entrañas de una virgen. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo, después de haber dicho: este es el nuevo pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: no me acordaré más de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión: así que, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Amigos y hermanos, Jesucristo resolvió de una vez para siempre el problema del pecado en la cruz. Primera de Juan capítulo 3 verso 5 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que usted necesita saber y creer es que el problema del pecado que entró por Adán nos alcanzó a todos y es el causante de la muerte, fue resuelto de una vez para siempre en el Calvario. Alabanzas a su nombre. Pero si el Redentor fuera un difunto, la esperanza sería muerta y por consiguiente inútil, vana. Pero Él no se quedó en el sepulcro. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 8, 9 y 10. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el intento suyo y gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo sacó a la luz la inmortalidad al resucitar de entre los muertos. Aleluya, aleluya. La resurrección de Jesucristo es la prueba contundente de que Jesús es lo que Él dijo ser y lo que los profetas dijeron de Él. En el capítulo 1 y el verso 4 de Romanos dice que Cristo era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos mediante el Espíritu de santidad. La resurrección de Jesucristo es la declaración universal de que Él es el Hijo de Dios o el Dios manifestado en carne. El apóstol Pablo, hablándole a los filósofos de Atenas en el Areópago, según los Hechos 17:30, les dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien dio fe a todos, con haberlo levantado de los muertos. Aleluya. La resurrección de Jesucristo da fe a todos, porque Él es el único que ha vencido la muerte. Adán vivió 930 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Noé vivió 950 años y murió. Abraham fue amigo de Dios, vivió 175 años y murió. Moisés habló cara a cara con Dios como habla el hombre a su compañero, vivió 120 años y murió. Murieron los profetas, los patriarcas, los apóstoles, María, la madre de Jesús. El único que se ha levantado de entre los muertos se llama Jesucristo. Aleluya, aleluya. La única tumba vacía que hay en el mundo es la de Jesucristo. Todas las demás tumbas contienen el polvo de los que allí fueron depositados. Entonces, la esperanza cristiana se funda en que Él vive y vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Pero como dicen algunos por ahí, el mundo está pata arriba. La gente, en lugar de invocar al que vive para salvar, invocan a los muertos. Un católico se estaba burlando de un chino porque le estaba ofreciendo incienso a la estatua de Buda. Y le dice el católico: ¿y tú crees que ese Buda sí le huele el incienso que tú le echas? Dice: pues si el mío no le huele el incienso, el suyo tampoco le huele las flores. La misma cosa. Si el barrigón Buda no huele el incienso, tampoco doña María o doña Juliana o doña no sé qué, o don Roque o don Lázaro, tampoco le va a oler las flores que usted le pone, ni nada de eso, porque son imágenes que tienen ojos y no ven, narices y no huelen, boca y no hablan, pies y no hablan. Tienen que llevarlos, tienen que cargarlos, tienen que quitarles el polvo de encima, porque son simplemente materia que no tiene sentido. Entonces, amigos y hermanos, la esperanza cristiana se funda en que Él vive y vive para salvar. Por eso usted no tiene que ir
ni a Roma, ni a la Meca, ni a la India, ni a un sitio especial, porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde está la iglesia, donde están sus discípulos, ahí está Jesucristo, y lo único que tiene que hacer el hombre o la mujer es invocarlo, pero invocarlo creyendo que Él vive y vive para salvar. Lo que pasa es que el mundo, que está lleno de filosofías huecas, influencia a los que no conocen. Eso le pasó a la iglesia de Corintio. Primera de Corintios 15:12, el apóstol les escribe y les pregunta: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resucitación de muertos? Corintio era una ciudad griega que estaba cerca de Atenas, donde está la cuna de la filosofía, y los griegos creen en la inmortalidad sin la resurrección, pero sin resurrección no hay inmortalidad. Entonces, por eso Pablo escribió ese largo capítulo de 58 versículos para explicar el por qué, el para qué y el cómo de la resurrección. Si usted tiene su Biblia ahí, ábrala ahí en el capítulo 15 para que se dé cuenta el por qué, el para qué y el cómo de la resurrección de los muertos. Además os declaro el Evangelio. Esta es una declaración. Una declaración es para orientar el pensamiento. Además os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente yo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos juntos, de los cuales unos viven y otros duermen, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Parece que está como muy chillón esto. Entonces viene la pregunta: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y comienza a enumerar lo inútil de la creencia si no hay resurrección. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, somos falsos testigos, porque hemos testificado que Él resucitó de los muertos, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, vana es vuestra fe. Si los muertos no resucitan, estáis en vuestros pecados. Si los muertos no resucitan, los que durmieron o murieron en Cristo perecieron. Es decir, si los muertos no resucitan, no hay nada. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración, de lástima, porque eso implica no entender el Evangelio, no entender por qué Cristo murió y resucitó. Y más adelante dice: si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, que no hay nada. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Por eso en el cielo solo hay un hombre. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque Él es el único que murió al pecado y resucitó para nunca más morir. Resucitó con un cuerpo de gloria e inmortalidad, y para ir al cielo se necesita ese cuerpo. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Esto es pasto de gusanos. Para ir al cielo se necesita ese cuerpo, y ese cuerpo solo lo da la resurrección. Cristo el primero. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, por allí dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el último versículo del capítulo 6 de Hebreos dice que Cristo entró en el cielo como ángel de nuestras almas y como precursor nuestro. Precursor es el que va adelante. Jesucristo es el precursor de los cristianos en el cielo. Porque hay un hombre en el cielo, el hombre va para el cielo. Aleluya, esa es la garantía. Tenemos al precursor en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, dice Pablo, pero entonces preguntará alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces él dice: lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. Usted siembra un grano de maíz y no le nace un grano de maíz, le nace una mata de maíz. O sea, siembras un cuerpo y nace otro cuerpo. El primer ejemplo es la vegetación, que la conocen hasta los niños. Segundo, una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, y otra carne es la de los peces, y otra carne es la de las aves. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella diferente de otra en gloria. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, que es este, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primero es lo animal y luego lo espiritual. Como trajimos, pasado, la imagen del terreno, que es esta, traeremos, futuro, la imagen del celestial. ¿Cuándo? En la resurrección. El primer hombre es de la tierra, terreno, y Talel, los terrenos. Humanamente todos venimos de Adán, y por eso somos polvo, y al polvo vamos a ir. Pero 4000 años después de Adán vino el segundo hombre, que es el Señor del cielo, y Él quitó el pecado y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A su nombre, gloria. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y lo que Jesús hizo, lo hizo para enseñar. Jesús hacía y enseñaba. Resucitó a Lázaro para demostrar que Él es la resurrección y la vida.
Le creó la vista al ciego para demostrar que Él es la lumbre de la vida. Multiplicó 5 panes para que comiesen 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, para demostrar que Él es el pan vivo que descendió del cielo, que el que a Él viene nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás, y el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Aleluya. Entonces, por eso la esperanza cristiana es viva y es valedera, y ha aguantado 20 siglos de persecuciones. Ahora no hay persecución aquí, pero hace 50 años ser pentecostal en Colombia era una pestilencia. A uno lo miraban como animal exótico, como animal raro. Pero la hermana Denis pasó por esas cosas allá en Guacamayal. Resulta que allá en Guacamayal, la hermana, que es bien alta, fue a dar una clase de niños y se puso a enseñarle a los niños, niños como yo. ¿Cómo es que dice el coro? Y los niños salieron corriendo porque la vieron ya tan gigante. Aleluya. Entonces, hace 50 años en Colombia, 60 años, no es lo que es ahora. Ahora usted habla hasta por los codos y nadie si acaso le dicen alguna palabra por ahí, pero nada. Aquí en Colombia hay un buen número de mártires enterrados en el Valle del Cauca, en el Tolima, en Cundinamarca, en los Santanderes, en Caldas, en Antioquia, que fueron asesinados sencillamente por predicar y creer el Evangelio glorioso de Jesucristo, porque este era un país hace 70 años sumido en las tinieblas. Cuando el hermano Larce llegó a Bucaramanga y se rentó una casita para vivir, la gente no pasaba por esa calle porque el cura le decía: si pasan por esa calle se condenan. Y la gente ni siquiera pasaba por esa calle. El hermano, para hablar con la gente, tenía que irse al mercado a ofrecerles trataditos o Nuevos Testamentos para poder hablar con la gente, porque nadie pasaba por ahí, porque así era la oscuridad que había en Colombia hace 70 años. Pero gracias a Dios por este Evangelio glorioso de Jesucristo, que se ha abierto paso en este país, y ahora hay más de 3,000 congregaciones, y esta iglesia ha llevado el Evangelio por toda América, desde el Canadá hasta la Argentina, a Europa, a África, a Asia, siendo un país subdesarrollado, siendo un país que no está en las grandes potencias, pero el poder del Evangelio, aleluya, que se ha predicado en esta nación, ha llevado a los colombianos a muchas partes del mundo a llevar esta bendita, gloriosa y bienaventurada esperanza de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Entonces, ese es el primer pilar de la esperanza cristiana, que el que nos redimió de nuestros pecados no se quedó en la tumba, sino que resucitó y vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. El segundo pilar es el nuevo nacimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo. Y ahí en el verso 18, 19 y 20 le dice cómo, o de qué, o por qué. Dice, sabiendo esto, algo que tú debes saber, cristiano y no cristiano, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la que heredáis de vuestros padres. El pecado es una herencia adámica. No es que usted se hizo pecador, sino que nació pecador. Nadie en este mundo ha nacido cristiano. Los hijos de los cristianos no son cristianos, ni los hijos de los pastores, porque Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos, y para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesucristo. Los niños, Jesucristo dijo, de ellos es el reino de los cielos, porque aunque son pecadores no tienen conciencia de pecado y por lo mismo no tienen culpa, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, que mientras que el niño es niño, no necesita nada para ir al reino de los cielos, pero cuando deja de ser niño, necesita conocer y creer lo que Dios ha provisto para ser salvo. Sabiendo que fuiste rescatados de la herencia adámica, de la manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y el verso siguiente dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, que en la mañana florece y crece, y en la tarde se marchita y perece, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Si a uno lo engendró un pecador, lo concibió una pecadora y nació en un mundo pecador, ¿será un santito lo que nació? No. Por eso los niños que no saben todavía decir mamá, niños de pecho, si la mamá no sabe atenderlos, ellos se enojan y se jalan los pelos o se arañan. Hay algunos que tienen que ponerle manoplas ahí para que no se rasguen la cara. ¿Qué están mostrando ahí? La naturaleza que tienen. Así como usted no le puede pedir manzanas a un limón, ni peras a un naranjo, porque cada planta da el fruto de su naturaleza. Entonces, si un pecador nos engendró y una pecadora nos dio a luz y nacimos en un mundo pecador, ¿qué somos? Simplemente pecadores. Por eso Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder. Todos nacimos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allá en el cementerio no solamente hay tumbas de viejos o de adultos, allá hay tumbas de niños y de bebés que no cometieron un pecado personal. ¿Pero por qué se murieron? Porque nacieron pecadores. Porque la paga del pecado
es la muerte. Entonces, por eso Jesucristo vino y mediante su obra redentora proveyó la manera en que el hombre y la mujer puedan nacer otra vez, nacer de nuevo, pero no como dicen por ahí algunos ilusos, que porque no se mataron en el accidente, dicen nací de nuevo. No, señor, ¿quién dijo? Sigue siendo la misma persona. Seguramente rezó en el momento, pero después de que pasó el susto siguió siendo el mismo y haciendo las mismas cosas. Nacer de nuevo es nacer de otra naturaleza, de otro origen, sabiendo que fuimos rescatados, redimidos, libertados de la herencia que nos dieron nuestros padres, no con cosas corruptas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Es decir, Jesucristo con su sangre nos lavó de nuestros pecados, nos limpió y nos hizo aptos para una nueva creación, nos redimió. Entonces, siendo renacidos o nacidos otra vez, ya no de una simiente de papá Pedro, Juan o Martín, sino del papá arriba. Léalo ahí en Santiago 1:16. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no nos equivoquemos. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su creación. ¿Por qué estamos aquí? Porque un padre nos engendró, una madre nos concibió, nos gestó, nos dio a luz y nos crió. Por eso estamos aquí. Entonces, para entrar en el reino de Dios, usted necesita que el Padre Celestial plante esta palabra en su mente y en su corazón. Y la manera de plantarla es oyéndola y creyéndola. Por eso Jesucristo no nos mandó a hacer fiestas, ni a rezar, ni siquiera nos mandó a cantar. Él nos mandó a una sola cosa: a predicar. Porque lo que la gente necesita es saber quién es Él y saber lo que Él ha hecho por la gente. Los cantos nos salvan. Nosotros no cantamos para salvarnos. Los cantos nos salvan, pero los salvos cantan. El que ha sido salvo tiene una canción. El Evangelio no es una canción. El Evangelio es un mensaje de el hecho más grandioso que ha sucedido en toda la historia humana. Que el Dios de la gloria amó de tal manera a esta provincia de pecadores que tomó el camino para venir a este mundo a rescatarnos de nuestra miseria del pecado y a darnos la oportunidad de nacer otra vez, de ser engendrados por la simiente de Dios, que es la palabra de Dios, para que esa simiente produzca en nosotros una nueva criatura. Se lo digo de otra manera: ninguna mujer sabe el momento en que queda embarazada. La mujer supone que está embarazada a los 20 o 30 días. ¿Por qué supone? Porque tiene síntomas, porque se le fue la menstruación, porque está sintiendo que en su organismo está pasando algo. Entonces ya va donde el médico y le hace una prueba, y cuando le dice que está embarazada, entonces la mujer comienza a esperar un niño. ¿Cómo sabe uno que uno fue engendrado por la palabra de Dios?
por los síntomas. Porque cuando uno recibe la palabra de Dios, los pensamientos cambian y los sentimientos cambian. Y por eso cambian los hechos. Porque los hechos, buenos o malos, son resultado de los pensamientos o de los sentimientos. ¿Cuándo usted es nueva criatura? Cuando sus pensamientos han cambiado y sus sentimientos han cambiado y por ende han cambiado sus actos o sus hechos. Entonces, cuando esto sucede, por eso es que la gente se va a bautizar. Bautizar es sepultar, porque ahora es una nueva criatura, va a sepultar el hombre viejo, el hombre adámico. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva, así como Cristo resucitó de los muertos para nunca más morir. Alabanzas a Jesús. Esos son los dos pilares de la esperanza. A ver, ¿en qué se funda su esperanza? Eso es lo que tiene que pensar esta noche, amiga y amigo. En este mundo cualquiera tiene esperanza, pero esperanzas, si son temporales o materiales, eso se gastan con el tiempo. Y si son esperanzas en difuntos, son nulas, son inútiles, porque los muertos nada saben, nada pueden hacer por ellos mismos y mucho menos por los demás. El único que puede resolverle la vida a los mortales es el que vive y está sentado en el trono del universo y se llama Jesucristo. Aleluya, aleluya. Alabanzas a su nombre. Entonces, esta noche, piense, ¿vas a dejar ir la esperanza o te vas a agarrar de ella? Si usted está esperando en la Virgen se murió también. Y la Virgen, antes de morirse, le cantó al Salvador diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. He aquí que de aquí en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La Virgen es nuestra hermana en la fe. Ella creyó lo mismo que nosotros creemos. La Virgen es la mujer más bienaventurada entre todas las mujeres, no porque fue virgen, porque todas las mujeres han sido vírgenes en un momento de su vida, hasta los hombres hemos sido vírgenes. Ella es la mujer más bienaventurada por ser la madre del Salvador, pero no porque fue virgen. Entonces, y ella tenía Salvador. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a dejar pasar la esperanza y vas a seguir confiando en los muertos o vas a vivir sin esperanza? Aleluya. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso la iglesia espera a su Redentor. Aleluya, espera a su Redentor, porque Él vive y prometió volver por su pueblo. Y
Esa esperanza, además de ser gloriosa, inmarcesible, incontaminada, es una esperanza fiel. Aleluya. Porque lo único que Dios no puede hacer es mentir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, amigos y hermanos, si solamente se acuerda de esto, llévese eso en su corazón y en su mente. La esperanza cristiana está fundada en la resurrección de Jesucristo de los muertos y en que Él vive para salvar eternamente a todos los que le invocan. Y que porque Él quitó el pecado y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, le ha dado la oportunidad al mortal de nacer de otra simiente, de la palabra de Dios, para que esa palabra geste un nuevo hombre, una nueva mujer, y usted pueda vivir una vida nueva con una esperanza gloriosa, bendita y bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos y amigos.